Bendiciones, amados hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo. Te habla tu hermano Natanael Baloyes y es para mí una gran alegría poder compartir con ustedes las reflexiones y los comentarios de la lección número 8, titulada Dios y el Pacto. Bendiciones, bienvenidos y vamos a comenzar con una oración. Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que tu nombre sea glorificado para siempre. En esta oportunidad buscamos tu rostro en oración para pedirte el perdón de nuestros pecados, para darte gracias por tu eterna misericordia. También aprovechamos el privilegio de esta oración para pedirte que nos dirijas en este estudio, que nos permitas comprender lecciones profundas acerca de tu santa palabra, que nos ayuden a entregarnos completamente a tu servicio y que nos permitan andar en la senda de la verdad, glorificando siempre tu santo nombre. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Mis hermanos, la lección nos informaba que el Señor hizo pacto con Adán, con Noé, con Abraham, con el pueblo de Israel, con Fines y con David. Y finalmente ha hecho un pacto con la iglesia cristiana de este tiempo, el remanente del Señor de este tiempo. Si analizamos las Escrituras nos vamos a dar cuenta que la parte humana siempre ha fallado en el pacto, pero que la parte divina, que es el Señor, siempre ha sido fiel. Adán falló, Noé flaqueó, el Señor lo perdonó y lo restauró. Abraham también flaqueó, cometió errores tan graves que todavía tienen repercusiones en nuestro tiempo. El pueblo de Israel falló una y otra vez. David también falló. Dios lo perdonó por su gracia y también por el sincero arrepentimiento del rey David. Y nosotros como pueblo de Dios de esta época que vivimos bajo el nuevo pacto, también debemos reconocer que hemos fallado en muchas ocasiones y de muchas maneras. Sin embargo, el Señor sigue siendo fiel. El Señor sigue insistiendo para ayudarnos, para perdonarnos, para restaurarnos y ayudarnos a ser fieles al pacto que hemos hecho con Él. ¿Cuál es la mejor manera de hacer pacto con Dios? En la lección se nos decía que el propósito del estudio de esta semana era enseñarnos la importancia de hacer pacto con el Señor. Creo que la mejor forma de hacer pacto con Dios es acudir a Cristo, el único que pudo cumplir con las condiciones del pacto de manera cabal fue el Señor Jesucristo. Por eso, todos aquellos que queremos hacer pacto con el Señor y hacerlo de la manera correcta, debemos acudir al Señor Jesucristo, vivir en Cristo y permitir que Él viva en nosotros. Cuando Él vive en nosotros, entonces Él en nosotros cumple el pacto del Señor a cabalidad. El pueblo de Israel en el tiempo de Nehemías y Esdras hizo promesas solemnes, hizo un pacto con el Señor, y ese pacto ellos quisieron garantizarlo estableciendo prácticas de santidad, hábitos de santidad. El primero, prometieron que no se iban a casar con personas extranjeras o inconversas. Lo segundo, prometieron que iban a guardar el sábado como el Señor lo mandaba. Lo tercero, prometieron que iban a guardar el año sabático, que iban a cuidar la tierra y, de manera muy importante y muy especial, iban a cuidar de los pobres. Y número 4, que iban a sostener el templo con sus ofrendas y con sus diezmos. Sin embargo, si leemos el capítulo 13 de Nehemías, nos vamos a dar cuenta que el pueblo falló en estas promesas. Aunque prometieron de manera solemne acercarse a Dios, guardar su ley y cumplir estos 4 aspectos, el capítulo 13 de Nehemías nos cuenta con gran tristeza que los judíos estaban fallando a estas 4 promesas especiales. Los invito a leer algunos apartes de esta evidencia bíblica. Nehemías capítulo 13, versos 15 al 18, dice: En aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban en lagares en el día de reposo, y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino,
y también de uvas, de higos y de toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en día de reposo. Y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería, y vendían en día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá, y les dije: ¿Qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo? ¿No hicieron así vuestros padres, y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? Y vosotros añadís ira sobre Israel, profanando el día de reposo. Nehemías capítulo 13 versos 24 al 29 nos muestra cómo muchos judíos estaban también quebrantando la promesa que hicieron de no casarse con personas inconversas, ajenas a su fe y al pueblo remanente del Señor. ¿Por qué sucedió esto? La respuesta es que cuando tú y yo hacemos promesas en nuestra fuerza, basados en nuestra suficiencia propia, cuando pensamos: yo puedo guardar el sábado, yo puedo vivir sin decir mentiras, yo puedo vivir siendo fiel a mi esposa, o en el caso de las damas, a mi esposo, y en este sentido el yo prima por encima de la palabra del Señor, entonces tendremos que darnos cuenta que nuestro yo jamás será capaz de alcanzar la norma del pacto, porque es muy alta para la carne humana. De la única manera que tú y yo podemos cumplir con el pacto del Señor es acercándonos al Señor Jesucristo, aceptándolo en nuestra vida, viviendo en Él y que Él viva en nosotros, y Él en nosotros cumplirá el pacto eterno. Alabado sea su nombre para siempre. Pero en nuestra fuerza, hoy prometeremos y mañana incumpliremos de manera garrafal, triste para el Señor y nefasto para nosotros. El Señor Jesucristo siempre nos dice: sin mí nada podéis hacer. Y el apóstol Pablo complementa esta frase, este verso poderoso, diciendo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nadie puede vivir el pacto como el Señor espera que lo viva, sin la fuerza del Señor, sin la gracia del Señor Jesucristo. Cuando Abraham desvió su mirada del Señor, de la promesa del Señor, y confió en la estrategia humana, flaqueó y cayó, cometió errores terribles y faltó a la promesa del pacto. Cuando el rey David desvió su vista de Dios, despreció o menospreció la palabra de la ley que él conocía muy bien, y fijó su vista en el placer mundanal, en el placer carnal, flaqueó, cayó y cometió un vil pecado en Israel que le costó lágrimas por mucho tiempo en la historia de su vida. Sus hijos siguieron su mal ejemplo y su familia todo el tiempo estuvo golpeada por el mal ejemplo que el rey David les dio cuando desvió su vista del pacto que había hecho con el Señor. Sin embargo, el Señor es fiel. El Señor aceptó el arrepentimiento del rey David y lo perdonó por su gracia y por su gran misericordia. Sin embargo, las consecuencias que tuvo que enfrentar fueron terribles. Quebrantar el pacto del Señor trae terribles consecuencias a nuestra vida. No vale la pena quebrantar el pacto del Señor. Y si quisiéramos vivir una vida que siempre esté de acuerdo al pacto de Dios, podríamos vivirla, no en nuestra fuerza, y esto lo digo con gran énfasis, sino permaneciendo en Cristo Jesús. La Biblia tiene registro de hombres que fueron fieles al pacto siempre, porque constantemente vivieron con su vista puesta en el Señor y su corazón puesto en la palabra de la ley de Dios, como Daniel, como Enoc, como Juan el Bautista, como Josué. Hombres de Dios que siempre pusieron delante de sí el carácter del Señor y que se propusieron que ellos y su casa servirían a Jehová y no al yo. Importante este punto. Muchos del pueblo de Israel en el tiempo de Nehemías y Esdras prometieron y no cumplieron porque prometieron con su fuerza, con su yo.
y se olvidaron de que el pacto solo lo puede cumplir las personas que se acercan al Dios eterno y permiten que Él cumpla el pacto en sus vidas. Tú y yo somos llamados a cumplir el pacto, no en nuestra fuerza, repetimos, sino en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahora quisiera compartir con ustedes el contexto del texto de memoria de esta semana. Leamos la santa palabra del Señor. Les amonestaste a que se volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. Les soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en mano de los pueblos de la tierra. Mas por tus muchas misericordias no los consumiste, ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. Nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros sacerdotes y nuestros padres no pusieron por obra tu ley, ni atendieron a tus mandamientos y a tus testimonios con que les amonestabas. He aquí que hoy somos siervos, henos aquí, siervos en la tierra que diste a nuestros padres, para que comiesen su fruto y su bien. Y se multiplica su fruto para los reyes que has puesto sobre nosotros por nuestros pecados, quienes se enseñorean sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros ganados, conforme a su voluntad. Y estamos en gran angustia. A causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa, y la escribimos, firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Nehemías capítulo 9, verso 29 al 38. Este pasaje narra para nosotros lo que significa vivir bajo las reglas y la ley del hombre, obedeciendo lo que el hombre manda y desobedeciendo lo que Dios manda. Como Israel se fue tras los dioses de las naciones y decidieron obedecer los mandamientos de las naciones, les tocó vivir bajo la voluntad del hombre, bajo la voluntad de reyes perversos, y esto los llevó a ser esclavos de la crueldad, siervos de la maldad, y sufrían terribles consecuencias por haber abandonado la verdad del Señor. No tenía que ser así. Dios no quería que fuera así. Dios no solamente les dio la ley para que ellos la obedecieran, también les daba el poder para que fueran obedientes a su santa ley. Pero rechazaron la ley de Dios porque rechazaron el poder de Dios, la presencia de Dios, quien les aseguraba gracia, misericordia y poder para que obedecieran sus mandamientos. Al rechazar la autoridad divina, aceptaron la autoridad del hombre. Sin embargo, en el capítulo 9, verso 38, vemos al pueblo que después de haber experimentado lo que significa vivir bajo la crueldad humana, ahora querían hacer pacto con Dios para volver a vivir bajo su gracia, bajo su protección y bajo su santa bendición. El Señor aceptó este pacto porque por su gran misericordia y su gran amor el Señor los estaba procurando, los estaba buscando para hacer de ellos un pueblo santo, un tesoro especial. Y aceptó entonces el Señor esta nueva resolución de fidelidad. Pero como vimos al principio, una gran mayoría del pueblo de Israel volvió a fallar. Sin embargo, como Nehemías y como Esdras, Dios tenía su remanente, y a través de este remanente el Señor entregó su santa bendición al pueblo de Israel. Esto nos dice el espíritu de profecía. Un pacto es un compromiso por medio del cual las partes contrastantes se obligan mutuamente al cumplimiento de ciertas condiciones. De este modo el instrumento humano entra en compromiso con Dios para cumplir las condiciones especificadas en su palabra. Su conducta
pone de manifiesto si respeta o no esas condiciones. El hombre gana todo al obedecer a Dios, el guardador del pacto. Se le imparten al hombre los atributos de Dios, capacitándolo para ejercitar misericordia y compasión. El pacto de Dios nos asegura su carácter inmutable. Debemos conocer por nosotros mismos en qué consisten sus requerimientos y nuestras obligaciones. Los términos del pacto de Dios son: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Estas son las condiciones de la vida. Haz esto, dijo Cristo, y vivirás. Lucas 10, 27 y 28. Libro La maravillosa gracia, capítulo Perpetuo e inalterable. Los términos del pacto no son términos complicados que ustedes y yo no podamos comprender o que necesitemos de un intérprete profundo de la Biblia para que nos los explique. Son sencillos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma, con toda tu mente, y a tu prójimo lo amarás como a ti mismo. Saben que para cumplir estos términos no necesitamos de nuestra capacidad humana, sino que precisamos de la gracia de Cristo. Cuando pensamos en los términos del pacto y queremos cumplirlos, no debemos basarnos nunca en nuestras virtudes. No debemos basarnos nunca en nuestras capacidades. Inmediatamente debemos acudir al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo y que nos capacita para vivir en el pacto como Él lo vivió y como Él sabe que se debe hacer. Es el Señor Jesucristo quien nos da el poder de vivir obedeciendo los términos del pacto. No es en nuestra fuerza, es en la fuerza del Señor. No con ejército, no con armas, no con talento humano, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén. ¿Qué busca Dios con su pacto eterno? Redimir a la humanidad, reproducir en ti y en mí su carácter santo. Es decir, Dios con su pacto eterno nos dice: yo quiero ser tu Dios, pero quiero que te comportes como mi hijo. El pacto eterno que el Señor hizo con algunos personajes de la historia bíblica y con su pueblo del Antiguo Testamento y su pueblo actual está basado en su gran misericordia, en su santidad y en su justicia. Sin embargo, requiere del hombre cooperación. El hombre, para cumplir el pacto, solo necesita cooperar. No necesita hacerlo en su fuerza, sino cooperar con la fuerza del Señor. ¿Y cómo cooperamos con el Señor para cumplir el pacto? La mejor forma de cooperar con el Señor es decirle: Señor, yo sé que no puedo hacerlo, pero te doy mi voluntad, te doy mi corazón, te entrego mi vida para que hagas en mi ser, en mi existencia, en mi historia, tu santa voluntad. Quiero cumplir tu pacto por la gracia del Señor Jesucristo. Por favor, ayúdame. Y el Señor nos dice: así se hará. Amén por eso. El nuevo pacto dice así. Jeremías capítulo 31, versos 31 al 34. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré.
y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Notemos que en este pacto el Señor toma la iniciativa, como en todos los demás pactos que hizo en la historia bíblica. Él toma la iniciativa porque Él es el que nos ama. Nosotros somos los que corremos lejos de Él. Nosotros somos los que estamos enemistados con el Señor, pero Él nos busca, Él nos procura, Él nos necesita, porque nos ama. La lección nos decía que en el pacto los que ganamos somos nosotros y que Dios no gana nada a cambio. Y esto es verdad si hablamos desde el punto de vista material. Pero si hablamos desde el punto de vista del amor, el Señor también gana. Nosotros ganamos mucho, pero el Señor también gana, porque el que ama, gana aunque no reciba nada a cambio. Gana la satisfacción de dar su amor de manera incondicional y de ver que sus hijos reciben ese amor y son bendecidos por el amor que Él les ha ofrecido. El Señor gana, porque el amor siempre gana, pero no lo hace porque gane algo, lo hace porque se interesa realmente, legítimamente por nosotros como sus hijos. Cuando un padre ve a su hijo bendecido, prosperando, consagrado al Señor, ese padre siente que ha ganado muchísimo, que su trabajo ha sido realmente recompensado, que su educación ha sido compensada por la gracia del Señor. Ese corazón de ese padre o de esa madre se siente satisfecho. Esto mismo gana el Señor, la felicidad de ver a sus hijos creciendo a su imagen y su semejanza. Amén. Sin embargo, en el pacto debemos reconocer que la parte más importante la hace el Señor, la parte más difícil la hace el Señor. Él no solamente nos da su ley, sino también se dispone a escribirla en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Y qué significa escribir su ley en nuestra mente y corazón? Significa que Él nos da su carácter, su presencia, su sello. Pone su sello en nuestro ser interno, en nuestro hombre interior, en nuestra mente, en nuestro corazón, para que podamos reproducir su carácter. Y esto es imposible de hacer sin el Espíritu Santo. Lo que quiere decir que el Señor, en el nuevo pacto, va a llenar a su pueblo de su Santo Espíritu. Y esto, hermanos, es algo que el Señor quiere darnos en plenitud, en abundancia. Quiere llenarnos de su Espíritu Santo, para que podamos cumplir con el nuevo pacto. Segunda de Corintios capítulo 3, verso 2 nos dice: siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Confirmado, el Señor quiere escribir su ley en nuestro corazón con su Espíritu Santo. Este es el nuevo pacto, y el Señor quiere que tú y yo cumplamos a cabalidad este nuevo pacto. ¿Qué pasa cuando alguien cumple el nuevo pacto? Cuando alguien vive en Cristo, lleno del Espíritu Santo. Esta persona vive de acuerdo al carácter de Dios. Esta persona guarda los mandamientos de Dios. Esta persona es luz para un mundo que está lleno de tinieblas. Tú y yo somos llamados por el Señor a vivir de esta manera. Y alguien podría decir, pero ¿cómo puedo yo guardar los 10 mandamientos? Dejemos que la Biblia lo diga más claramente. Hebreos capítulo 13, versos 20 al 21 nos dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este pasaje nos dice que el Señor nos hace actos para toda buena obra, pero también nos muestra cómo Él nos hace actos para toda buena obra. Dice que lo hace mediante el Señor Jesucristo, que vive en nosotros. Así de sencillo es el plan de salvación. ¿Quién debe guardar el sábado? ¿Tú o el Señor Jesucristo? La respuesta es:
Tú y yo viviendo en Cristo y Cristo viviendo en nosotros. ¿Quién debe amar a los enemigos? ¿Tú con tu fuerza? ¿Con tu naturaleza? ¿Con tu herencia? No. Yo con todo lo que te he dicho, tampoco. Tú y yo en la fuerza de Cristo, en la gracia de Cristo. Él es el que hace todo lo bueno que el Señor ha prescrito en su palabra. Él es el que nos lleva de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de fe en fe, de obediencia en obediencia. Amén por eso. Digámosle al Señor Jesucristo, gracias porque en ti puedo cumplir a cabalidad el pacto eterno, el pacto de la gracia. Oremos para agradecer al Señor tanta bondad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias porque nos hablas directo a nuestro corazón. Gracias porque tu palabra nos reprende, nos exhorta, nos aconseja y nos muestra claramente la senda del mal para que podamos rechazarla y la senda del bien para que podamos andar por ella, guiados por el pastor de los pastores, Cristo Jesús. Ayúdanos a cumplir tu pacto a cabalidad, viviendo en el Señor Jesucristo. Bendice, oh Padre, a cada familia, a cada hermano, a cada hermana, a cada uno de sus familiares, con tu santa y eterna bendición. Permite, oh Señor, que se levanten circunstancias que permitan que cada uno de nuestros familiares que aún no te conocen puedan conocerte en todo tu esplendor y anhelen seguirte y tomen esa decisión. Bendice a las personas que escuchan este mensaje pero que todavía no se han entregado a ti por completo. Guárdalas, oh Padre, de todo mal, de todo peligro, dales vida, pero sobre todo dales un corazón dispuesto a aceptar tu voluntad y a seguirte por donde tú los quieras guiar. Bendice a los enfermos de tu pueblo para que puedan salir de su enfermedad, para que puedan ser sanados por ti que eres el médico santo. Y si de manera misteriosa, Señor, no permites que seamos sanados físicamente, permítenos ser sanados siempre espiritualmente, que es lo más importante y lo que ha de durar para siempre. Si nos das sanidad, ayúdanos a consagrar nuestra salud y nuestra vida física, nuestra energía corporal, para servirte, para predicar tu palabra, para hacer tu voluntad. Gracias, oh Padre, por escuchar esta oración y por bendecir a cada hermano y hermana que ha escrito su petición de oración en la caja de los comentarios. Respóndeles de acuerdo, Señor, a tu gran misericordia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Maranata, mis amados hermanos, y que nuestro Rey, el Señor Jesucristo, venga pronto. Amén.